Muy buenos días, buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestra transmisión de Renoven en línea, y en nombre de todo el equipo que hace posible esto, les damos la más cordial bienvenida, y también a nombre del Consejo de la Iglesia de Minor y Betty Herrera, que están conectados, les mandamos un abrazo. Adolfo y Linet, Jorge Alvarado y Astrid, bienvenidos todos. Con Cindy estamos muy contentos de estar acá. Por ahí están en los estudios centrales haciendo posible esta transmisión con mi hija Cindy. Estamos muy contentos de poder estar acá hoy con un tema. Hoy tenemos Santa Cena, pero en medio de este día, hoy vamos a hablar acerca de milagros cotidianos. Me gustaría mucho que pudiéramos interactuar. Por favor, les pedimos que nos escriban. Les repetimos que todo el tiempo leemos lo que ustedes nos escriben. Y quisiera pedirles que en la parte de abajo de la transmisión de Facebook, si usted está, dice compartir, comparta este mensaje para que otras personas, amigos suyos, puedan recibir este mensaje de hoy. El tema de hoy entonces es milagros cotidianos, y quiero que prepares tu corazón, porque estoy seguro que Dios nos va a hablar, porque hay ciertas cosas que pasan en nuestra vida que necesitamos reflexionar, y hoy es un buen día para hacerlo. Y arranco con varias anécdotas. Hoy vamos a hablar de varias anécdotas en medio de esto. Lo primero, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted quiere comprar un carro rojo, marca tal, de hatchback, usted se empieza a dar cuenta como que todo Guatemala entera compró ese mismo carro, ese mismo color que usted quería. Pues simplemente lo que sucede es que nuestra mente está más abierta y perceptible a escuchar eso, y no se da cuenta que es los mismos carros. No es que hayan ahora más carros, simplemente su mente está siendo más perceptible a lo que está sucediendo. Digamos, una mujer que está añorando tener un bebé o está embarazada, se empieza a dar cuenta que Guatemala entera se embarazó. Hasta dice, mire, yo sentí que estaba embarazado, estaba el predicador porque estaba un poco panzón. Y empieza usted a darse cuenta que todo el mundo se embarazó. Simplemente nuestro cerebro empieza a ser más perceptible a este tipo de cosas, se nos empiezan a llamar más la atención. Entonces necesito que focalicemos esto, ¿verdad? Entonces, cuando queremos algo mucho, empezamos a verlo, empezamos a notarlo durante todo el tiempo. El tema de hoy son milagros cotidianos. Son aquellas cosas que por ver ciertas cosas no nos damos cuenta de lo que Dios sí está haciendo en nuestras vidas. Y voy a ponerles este ejemplo. La Universidad de Harvard hizo un estudio por más de 1,500 personas, y el estudio consistía en lo siguiente. Ponían a las personas, había un equipo blanco, un equipo negro, y ellos se tiraban la pelota, y le decían a la gente, a 1,500 personas en el estudio, que trataran de contar cuántas veces el equipo blanco le tiraba la pelota de básquetbol al equipo blanco. No valía contar el equipo negro. Y simplemente, al suceder esto, la gente empezó a ver cuántas veces, y ponían tanta atención a esto. Y al terminar el estudio, ¿verdad?, la Universidad de Harvard le dijo a la gente, ¿no se dieron cuenta de un mono que apareció ahí, de un gorila que estaba metido ahí? Y la gente dice, ¿qué gorila? Duraba un minuto, poco más de un minuto, este experimento. Y durante 9 segundos, casi 10 segundos, había un gorila que se pasaba haciendo así y se quedaba estático durante 9 segundos. Imagínense, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y se iba el gorila. Y 1,500 personas que estaban frente a un televisor no se dieron cuenta que había un gorila ahí. Y a eso se le llamó ceguera de inatención. A eso se le llamó que la gente a veces está pasando tanto en su vida alrededor que no logra tener la capacidad de ver lo que Dios sí está haciendo. Y se dieron cuenta que por ver ciertas cosas se le iban las cosas pequeñas que Dios sí estaba haciendo, cosas que estaba haciendo a su alrededor. Como nos puede pasar, podemos tener una ceguera espiritual de inatención, simplemente porque nosotros
nosotros estamos viendo el carro rojo marca tal, eso es lo que yo quiero. Y como yo estoy viendo eso, hay un mono y un gorila pasando. Dios está haciendo cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Simplemente porque estoy viendo el carro rojo marca tal, eso es lo que yo quiero que Dios haga. Y entonces Dios está obrando cosas a nuestro alrededor que no entendemos y simplemente son esos milagros cotidianos que Dios hace. Es esa ceguera de inatención que no nos damos cuenta lo que Dios sí ha estado haciendo. Y ahora yo les pido quiero que empiecen a interactuar conmigo, por favor. Hace un tiempo, podrá usted decir, ¿será así o no? Pero yo tenía que ir a una reunión y tenía que agarrar por un lugar que nunca voy. Sí, era agarrar un extravío que regularmente nunca estoy. Y cuando salgo estaba pinchada la llanta. Y entonces, obviamente al cambiarla, iba atrasado unos 20 minutos más o menos, 25 minutos de donde tenía que pasar y de donde tenía que llegar. Entonces cambié la llanta lo más rápido que pude y salí. Y cuando me fui por esa curva que regularmente no paso, tal vez una vez o esta vez y nada más, cuando paso acá empiezo a ver sirenas, empiezo a ver carros de policías por todos lados. Yo pregunto qué pasó. Y cuando veo, hubo una gran balacera en ese lugar donde yo estaba llegando y pregunté, y unos minutos antes, unos 15 o 20 minutos antes había sido la balacera. Yo no sé, tú podrás decir, qué raro lo de la llanta pinchada, pero probablemente si yo no hubiera encontrado la llanta pinchada, hubiera estado exactamente en ese momento donde estaba ese tiroteo. Y yo me pongo a pensar que Dios hace milagros cotidianos alrededor nuestro. Y ese es el mensaje que quería traerles hoy que tenemos Santa Cena. Dios está haciendo cosas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta. Hay gorilas de Dios alrededor de nuestra casa. Hay gorilas que no nos damos cuenta porque estamos enfocados en aquello que nosotros queremos. Y le pedimos, Dios, te pedí esto y no me lo diste. Te he estado orando por esto y no llega. Yo te he estado pidiendo esto. Y el mensaje te traigo de Dios hoy es, hay milagros cotidianos pasando a tu alrededor y no te estás dando cuenta. Hay algo que Dios ha estado haciendo a tu alrededor y no te das cuenta. Y hay una preciosa escritura que un amigo querido, Freddy, que está conectado, me la compartió. Y dice en Juan que Jesús estaba muy molesto y estaba muy enojado porque donde había hecho la mayoría de milagros, la gente no había cambiado su forma de vivir. Capten eso, por favor. Él estaba molesto porque en los lugares donde él hizo la mayoría de sus milagros, la gente no había cambiado ni se había vuelto a Dios. Un pastor decía esto que me llamó mucho la atención. Un milagro no produce la fe. La fe puede producir un milagro si Dios quiere hacerlo, pero el hecho que nosotros estemos orando por un milagro que no llega, no quiere decir que eso necesariamente va a aumentar tu fe. El mayor milagro que Dios ha hecho es tu salvación. ¿Sí? El mayor milagro que tú vas a ver en tu vida es que hoy eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grandioso que a ti te pueda pasar, porque tú puedes estar enfermo y mañana curarte y después vas a volverte a enfermar y vas a morir. En algún momento de nuestra vida vamos a morir. Pero el mayor regalo que Dios nos dio es la vida eterna. Ese es el milagro más hermoso, que tú sin buscar a Dios, Él te encontró. A veces decimos, yo lo estaba buscando. No, Jesús nos estaba buscando. El Señor estaba buscando tu corazón. Y a veces vemos cómo Dios obra a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Estamos viendo lo que Dios está haciendo, pero decimos, sí, Señor, pero no me has dado el carro rojo marca tal. ¿Por qué? Porque tu cerebro está enfocado en lo que tú quieres y se te olvida lo que está pasando alrededor. Y te traigo esto, Dios. Hay gorilas en tu casa. Hay gorilas todo el tiempo defendiéndote, guardándote. Tal vez no te das cuenta, pero los mayores milagros de Dios suceden sin que te des cuenta. Una enfermedad que no te imaginaste que iba a llegar, una circunstancia, una conexión divina que llegó en el momento justo que lo necesitabas. Esos son los milagros cotidianos.
Y quiero contarles la historia y prepárense para escribir, por favor. Hace algunos años, en el 2007, tal vez algunos me han escuchado esta historia, pero quiero recordarla porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Milagros cotidianos. Y te quiero pedir que hoy que vamos a hacer esta Santa Cena, la comas distinto, ¿sí? La comas agradecido porque Dios hace milagros todos los días. Solo el hecho que te levantes. Minor decía alguna vez y me gustó mucho y lo tuiteé. Decía, el mayor acto de fe de una persona es poner la alarma a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Porque ya damos por sentado que nos vamos a levantar. Y entonces ponemos el alarma creyendo que nos vamos a levantar. Es el mayor acto de fe que hacemos. No sabemos si nos vamos a levantar. Nos levantamos por su gracia, por su misericordia, porque Dios hace milagros cotidianos todo el tiempo. Y no sé si puedes poner amén a eso. Dios está haciendo cosas que no te imaginas. Tal vez no te ha dado el carro rojo que has estado clamando, o no te ha dado eso y se fue. Y tú dices, Señor, pero yo quiero eso. Y Dios te quiere llamar la atención diciendo, mira, hay gorilas de Dios en tu casa y no te has dado cuenta. Hay milagros que sí están pasando y no te das cuenta porque tienes una ceguera espiritual de inatención, porque estás enfocado en aquella cosa que Dios no te ha dado. Y se hizo ese estudio en el 2007 porque un violinista, uno de los mejores violinistas que ha dado la historia, se llama Joshua Bell, hizo 6 conciertos en los Estados Unidos. Y 1 año y medio antes se vendieron todas las entradas. No era una orquesta, simplemente era este hombre con un violín solo. Y en 1 año y medio antes se vendieron en pocos minutos. La mayoría de los artistas más famosos fueron los que pudieron conseguir las entradas, porque la entrada más barata valía $1,500, que era hasta allá atrás. O sea que al frente podrían haber habido entradas de $5,000 o $7,000. Y se acabaron. Y el Washington Post le pidió que hicieran un estudio. Y le dijo, quiero que te pongas en la entrada del metro en Washington, donde están los trenes, y que te vistas distinto con una gorra y que pongas ahí tu cosa y empieces a tocar con el mismo violín Stradivarius que costaba más de $3.5 millones, de 300 años de antigüedad. $3.5 millones. Y se puso en el metro a tocar la misma melodía por lo que antes habían pagado $5,000. Empezó a tocar durante 1 hora en el metro y la gente iba caminando y pasando y se iban. Estaba sonando el mejor violinista del mundo, con un violín de $3.5 millones, y contabilizaron más de 1,000 personas que pasaron a la par de Joshua Bell. El mismo concierto lo dio en el metro, y solo que la recaudación de la limosna que le dieron fue de $3, porque la gente no se dio cuenta que ese día la música sonaba distinto. No se dieron cuenta que ese día la música era otra. No se dieron cuenta de que había un milagro sucediendo en el metro, porque estamos tan enfocados en nuestras cosas y empezamos a tener lo que yo le llamo una fe desilusionada. Señor, yo te pedí eso y no me lo diste. Y entonces nuestra fe empieza a bajar, porque no era lo que yo esperaba. Y hay un violín sonando a tu alrededor y no te has dado cuenta. Hay un violín que suena distinto, que es un milagro de que Dios está haciendo y no nos damos cuenta. Nosotros creemos que tiene que ser el rojo, pero Dios sabe en qué es lo que está haciendo para arreglar nuestra situación y nuestra vida y dejarla perfectamente arreglada. Hay un milagro sucediendo a nuestro alrededor. Y quiero pedirles algo y les quiero pedir que interactúen conmigo. ¿Qué milagros cotidianos ha hecho Dios en tu vida? ¿Los podrías anotar ahí? Alguien que pueda decir, miren, yo siento que pasó tal cosa en mi vida y es un milagro cotidiano. ¿Qué crees que es un milagro? Respirar, poder levantarnos, poder gozarnos con la familia, el entender que podemos comer, que tenemos hoy. Tú tienes una conexión de internet para poder oír y escuchar este mensaje. Quiere decir que ya eres más bendecido que cualquier parte de la humanidad. Dios te ha dado tanto, pero no te has dado cuenta. Probablemente no es el carro rojo que tú querías, porque es lo que tú ves. Entonces, como yo quiero el carro rojo,
Hay un gorila a la par de Dios haciendo cosas y no nos damos cuenta. Hay un violín que suena distinto y no me doy cuenta de lo que Dios sí está haciendo, de los milagros que Dios sí hace. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradarle, porque cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe, que Él es real, que Él está con nosotros y que hay milagros cotidianos pasando. Y quiero pedirles, por favor, anótenme lo que ustedes sientan que es un milagro cotidiano que Dios hace con ustedes siempre. A ver, Cindy, por favor. Luis Alfaro, tener trabajo. Luis Alfaro dice, un milagro cotidiano, tener trabajo. Ese, en este tiempo, en esta pandemia, es un milagro cotidiano. A ver, sí. Alma Geraldina García, mi vida es un milagro diario. Alma García, mi vida es un milagro diario. El hecho que estemos de pie es un milagro de Dios. Todos los días que usted se levanta es para decir, Señor, gracias por el milagro de la vida. Es un milagro cotidiano que nos tiene que hacer ser agradecidos. Gracias, Alma. ¿Alguien más? Lu Noguera. Poder bajar y subir las gradas sin tantísimo dolor. Ay, Dios, no sé cómo voy a poder decir eso. Lu Noguera dice, bajar y subir las gradas sin tener tantísimo dolor. Porque está pasando por una enfermedad, pero está viendo que hay milagros cotidianos, que está subiendo y bajando gradas sin tanto dolor. Te mando un abrazo, Lucía. Dios está haciendo un milagro cotidiano contigo. Linet de Noguera, familia, alimentos, amistad. Linet de Noguera dice, familia, alimentos, amistad. Si tienes un amigo con quien puedes llorar, con quien puedes abrazar, ese es un milagro de Dios, es algo que Dios te está regalando a ti, porque es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, porque tenemos que acercarnos con fe y abrir los ojos, ya no tener esa ceguera espiritual de inatención y ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Quién más? Michael, la familia es un milagro. Michael dice, la familia es un milagro que nos sostiene cuando estamos mal, cuando no tenemos la suficiente energía, es la que nos sostiene. Los amigos, como decía, que nos sostienen cuando necesitamos, cuando las fuerzas no nos da, Dios nos envía unos ángeles extraños llamados amigos, familia que nos sostienen. Silvia de Amezquita. Disfrutar a mi familia. Silvia de Amezquita dice, disfrutar a mi familia. Flori Herrera, mi salud sobrenatural. Es una bendición, creo. Flori Herrera dice, mi salud sobrenatural es un milagro de Dios, es un milagro cotidiano. Probablemente no sea lo que tú estás viendo, pidiéndole a Dios y estás clamándole por eso y sientes que no llega. Pero hay gorilas de Dios por tu casa. Hay algo que Dios está haciendo a tu alrededor, ¿sí? Estela Castellanos, estoy con vida. Estela Castellanos, estoy con vida. Carlos Alvarado, poder servir a Dios con libertad. Carlos Alvarado dice, poder servir a Dios con libertad. Saben, hay países en el mundo hoy en día que no se puede servir a Dios con libertad. Está prohibida las Biblias. Y tú y yo tenemos la capacidad de poder servir a Dios con libertad. ¿No es eso un milagro cotidiano de Dios? Gracias, Carlos. Adolfo Noguera, el viernes el Señor hizo que el médico de la familia sorpresivamente me llamara cuando yo estaba en angustia, esperando una respuesta porque Linet estaba malita. Ok, Adolfo Noguera dice, una llamada del médico por una situación de enfermedad que había llegado y el mensaje llegó a la familia. Es un milagro cotidiano. Dios está haciendo cosas. Entonces, ¿por qué me tenía que llamar? Porque las conexiones divinas también son milagros de Dios cuando no te imaginas, ¿sí? Marioli Bosque, el abrir mis ojos cada mañana y estar con salud. Mariola Bosques dice, abrir los ojos es un milagro cotidiano. Es un milagro que no nos gusta agradecer, pero cuando tú abres tus ojitos todos los días, es un milagro de Dios. Es algo que Dios hace, ¿sí? Ronnie Alfaro. Tener salud a pesar de trabajar en clínica de riesgo. Dice, tener salud a pesar de trabajar en una clínica de riesgo. Dios te bendiga, Ronnie. Dios te guarda. Ese es un milagro cotidiano. Sari Lemus. Mi hija tuvo 2 abortos y hoy está esperando bebé. Es
es un milagro por el que doy gracias. Mi hija tuvo 2 abortos y hoy está está embarazada con su bebé. Es un milagro de Dios. ¿No te imaginas lo que es realmente darnos cuenta de lo que Dios hace? De alguna forma, Dios está haciendo cosas que no nos damos cuenta. Y quiero, de ahí voy a leer los demás mensajes que entraron. ¿Sabes qué es lo triste de la ceguera espiritual de inatención? Perdón, sí. José David, que Dios sanó a mi papá en su estómago. José David dice que Dios sanó a mi papá de su estómago porque estuve muy enfermo ayer. Sí, estuve y me levanté hoy un poquito, estuve malo todo el día y hoy estoy con más energía, con más ganas de servir y ese es un milagro cotidiano. Que usted me mire hoy acá de pie, es un milagro de Dios. Y es tiempo que agradezcamos, que no nos vaya a pasar como Jesús venía entrando a Israel. Él estaba entrando a Jerusalén, era un sábado y estaba sanando a un enfermo y la gente estaba en un gran movimiento y los escribas y los fariseos decían: callen a ese porque es sábado. Todos los sábados hablaban del Redentor que iba a venir y el Redentor caminaba en sus calles y no se dieron cuenta. Por estar pensando en la ley se perdieron la gracia de Dios que estaba caminando en las calles de Jerusalén. Estaba caminando lo que todos los sábados recordaban. Estaban ahí, pero tenían una ceguera espiritual de inatención. Hablaban sobre la venida del Redentor, que iba a venir un Salvador, y el Redentor caminó en sus calles y no se dieron cuenta. Quiere decir, familia, que la gracia de Dios está caminando en tu casa, y no sé si puedes poner amén a esa transmisión. Dios está caminando en tu familia. Dios está haciendo milagros cotidianos alrededor tuyo. Que no te vaya a pasar lo del pueblo, lo de estos escribas que estaban tan metidos en la ley que no se dieron cuenta de la gracia. Estaban tan enfocados en la ley que no se daban cuenta que la gracia de Dios estaba caminando ahí, que Jesús mismo, el que ellos predicaban, caminó con ellos. Y los escribas y los fariseos no lo lograron ver. No lograron ver que Jesús mismo estaba caminando con ellos. Hoy es tiempo que tú y yo veamos la gracia de una forma distinta. Luis Alfaro dice: la salud, mi azúcar bajó en menos de 6 horas. Solo Dios puede hacer eso, Luis. ¿Por qué? Porque hay milagros cotidianos. Porque Dios está haciendo algo en nuestra vida. Hay gente que por estar viendo la ley y viendo quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, este no debería ser cristiano, este se va al infierno, este debería estar en no sé dónde. Te pierdes de la gracia, hermano. Te pierdes de la gracia de Jesús, que es escandalosa. Te pierdes de los milagros cotidianos que andan caminando a la par tuya. Porque la gracia de Dios está con nosotros todos los días. Cuando te levantas, cuando tienes el ánimo de salir al trabajo, el poder comer hoy. Hoy desayunaste seguramente y vas a almorzar en un rato. Eso es un milagro de Dios que tienes que ver. Y probablemente todos hemos caído en una ceguera de inatención, ceguera espiritual de inatención. No nos hemos dado cuenta. Tal vez hoy es lindo recordarlo para que mañana, cuando te levantes, este lunes, digas: Dios, gracias, porque tú estás haciendo milagros cotidianos. Probablemente todavía no llega lo que tú estás pensando, o probablemente Dios no te contestó una oración que tú querías. Y termino con esto para que podamos preparar los elementos de la Santa Cena. Se hizo un estudio, un psicólogo, para una persona que tenía poco nivel de recordación, ¿sí? Tenía la memoria a corto plazo, se le había ido por completo, y entonces se recordaba mucho de lo de atrás, pero solo tenía muy pocos minutos de recordar lo que estaba pasando frente a él. Y este psicólogo hizo este estudio, se puso una aguja en la mano para que cuando le diera la mano se pinchara, no para lastimarla, sino para pincharla. Y ella se pincha y le dice: mire, ¿qué le pasa? Le dijo: no, disculpa, solo quiero hacer algo con el estudio. Y lo interesante es que esta mujer, al regresar al día siguiente, no se recordaba que se había pinchado la mano. Solo que a partir de ahí, capten esto mucho, por favor, a partir de ese momento,
nunca más le volvió a dar la mano al médico. Cuando el médico le quería dar la mano, ella decía no, porque algo en su mente le recordaba. Y quiero que pongan atención a aquellos que tienen una fe desilusionada, aquellos que pidieron algo que no llegó y nuestra fe se golpea, nuestra fe se lastima. Por eso vimos la semana pasada esta escritura hermosa que decía: aún en el desierto haré que Israel se vuelva a enamorar de mí, haré que tu corazón vuelva. Y esta mujer, de los siguientes meses del tratamiento, nunca más le extendió la mano. Ella no sabía por qué, pero no sabía cómo extenderle la mano. Y a esta enfermedad le llamaron el residuo del dolor. ¿Sí? Ella en su mente no sabía por qué, pero no podía extender la mano porque sentía que, que le dolía algo y simplemente no le daba la mano al médico. Y cáptenme mucho aquellos que han pedido algo y que no ha llegado. Cuando volvemos a orar a Dios y queremos decirle a Dios que vuelva a hacer su voluntad, a veces lo hacemos con una fe desilusionada y sentimos que si le volvemos a pedir a Dios que haga su voluntad, nos va a golpear la mano y nos va a doler. Y entonces ya cuando oramos nos da miedo orar porque sentimos que se nos va a pinchar la mano. Y no sabemos por qué, pero ya no oramos igual. Ya no oramos con esa fe ferviente de ver los milagros, porque sentimos que le pedimos algo a Dios y no nos dio. Entonces cuando le decimos oremos, decimos, ¿vale la pena orar? ¿Será que vale la pena pedirle a Dios? Y igual Él va a hacer lo que Él quiere. Igual, ¿de qué va a servir? Si tal vez nuestra fe va a servir para eso. Y simplemente no nos damos cuenta que nos pinchamos la mano. Y ya no oramos con la misma fe que antes. Ya no logramos ver los milagros que hoy hablamos, que hoy vimos. La salud, un azúcar que baja inesperadamente. Un milagro cotidiano de Dios. Y cuando viene una situación adversa en nuestra vida, si tenemos que orar, decimos, ¿valdrá la pena orar si me voy a pinchar la mano con Dios otra vez? Y oramos de una fe desilusionada, diciendo, ¿será que Dios hoy sí va a orar? ¿Será que realmente vale la pena orar? Yo les puedo decir algo, mantengamos nuestra fe en alto, familia que me escucha. Vuelve a tener una fe diferente, que no te vaya a pasar como le pasó a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un presidente de los Estados Unidos que él creía en Dios, creía en Jesús, pero no creía en los milagros. Así que se hizo una Biblia donde él pidió que eliminaran todos los milagros de Jesús y le dejaron sola la filosofía, solo su forma de pensar, solo lo que él creía. Y entonces se le llamó la Biblia de Thomas Jefferson, donde estaban todos los milagros de Jesús, los quitó y solo dejó su filosofía. ¿Cómo sería nuestra vida sin ver los milagros cotidianos? ¿Cómo sería tu vida y la mía si tuviéramos una Biblia como la de Thomas Jefferson sin los milagros de Jesús? ¿No sería una vida aburrida? ¿No sería una vida triste? ¿Una vida sin sentido? Que no te vaya a pasar que tu vida se vuelva una vida como la Biblia de Thomas Jefferson, sin los milagros ahí. Si que tú creas que Dios no puede obrar un milagro en tu vida, si tú no puedes creer que Dios puede hacer algo en tu vida y te vas a volver una Biblia como la de Thomas Jefferson, sin milagros. Pero hoy vimos que los milagros de Dios llegan todos los días. El poderte levantar, el poder tener un trabajo, el poder estar en esta transmisión, son milagros cotidianos. Tal vez tú te has pinchado en una oración que no llegó, en una respuesta que no llegó y sientes que si te acercas a Dios no le das la mano porque sientes que no sabes si Él te va a volver a contestar y simplemente tienes una fe desilusionada, una fe que lastima porque dices, ¿será que oro y Dios me va a contestar? ¿Será que Dios va a hacer algo hoy conmigo? Pero te traigo una palabra de Dios. La gracia de Dios camina en tu casa. La gracia de Dios está contigo. Te está sosteniendo aún en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos. Tú sigue orando con fe, con convicción, con gracia, entendiendo que los que le buscan a Dios, creyendo que le hay, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero hay milagros cotidianos. Hay gorilas de Dios a tu alrededor. La gracia de Dios está contigo todos los días. Está algo aconteciendo en nuestras vidas. Que no se vuelva tu vida como la de Thomas Jefferson, solo porque alguna oración no llegó, solo porque Dios no contestó a lo que tú estabas pidiendo que te contestara. Porque tal vez estás tan enfocado en el carro rojo
que no te das cuenta que hay milagros de Dios aconteciendo alrededor tuyo. Así que permíteme orar para terminar. Así, y te pido que prepares los elementos de la Santa Cena, porque sé que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Hoy que sellemos este mensaje, así que voy a orar por ti. Y luego vamos a poner que tenemos la bendición que Linet y Adolfo Noguera nos van a ministrar la Santa Cena, y si quieren después regreso para bendecir su vida, porque nos gusta siempre terminar con pidiéndole a Dios que les bendiga su semana. Así que yo quiero orar por aquellas personas que tienen su fe lastimada, que han tenido una fe desilusionada, donde Dios no obró como tú querías, donde sientes que te pinchó la mano y ya no le quieres dar la mano, y sientes que no sabes si Dios puede obrar, pero hoy te diste cuenta que hay milagros cotidianos a tu alrededor. Hay un violinista, hay una música sonando a tu alrededor que no te has dado cuenta. Tal vez tienes que abrir los ojos mañana y empezar a ver toda la bendición que tienes a tu alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada hombre y mujer que están escuchando este mensaje. Señor, Señor, que puedan ver que hay milagros tuyos cotidianos, como decía Lucía, subir unas gradas y bajar unas gradas, abrir los ojos, tener familia, poder comer, tener trabajo, tener vida. Señor, esos son milagros cotidianos que tú estás obrando. Señor, permítenos volver a tener una fe nueva, una fe renovada hoy, Dios, donde si tal vez hemos sentido que se nos ha pinchado la mano, tu gracia y tu favor nos alcance, Señor, para volver a orar con la misma fe que teníamos antes, con la misma fe, creyendo que tú obras milagros en nuestra vida todos los días, milagros cotidianos, en el nombre de Jesús.